Jesús, necesitamos ser como tú. Aleluya. Bueno, pues antes de iniciar con la palabra de Dios, bueno, déjame comentarte, como te decía yo, el día sábado tenemos la proyección de una película en este lugar, amén, así que yo te invito a que no dejes de asistir, que invites a alguien, amén. Estamos siendo invitados a este lugar a partir de las 5 de la tarde, amén. Vamos a estar aquí para poder pasar un buen tiempo en la casa de Dios, amén. Mira, este tipo de proyecciones de película, aparte de que nos ayudan a tener un buen compañerismo y tener una buena unidad familiar, y como iglesia, como compañerismo que somos, también nos ayuda a edificarnos, porque son películas que traen mensaje a nuestras vidas, amén. Así que yo te invito a que no dejes de asistir. Ya una familia se levantó y me dijo: pastor, cuente con agua y con gelatinas, amén, y es de bendición, gloria a Dios, amén. Así que si tú quieres traer algo más, bueno, pues ya aguas y gelatinas ya no, porque ya va a haber, amén. Trae algo más que puedas compartir aquí entre los hermanos, aleluya. Bueno, esto por el lado de anuncios. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a entrar en la palabra de Dios en esta hora, amén. Yo quiero que me acompañes por favor al libro del Éxodo, en el capítulo 5, amén. Libro del Éxodo, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. No vamos a leer todo el capítulo porque no nos daría tiempo, pero vamos a leer algunos textos, algunos versículos de este capítulo 5, amén. Leí un reportaje acerca de una mujer que por más de 28 años mantuvo en cautiverio a su hijo. Esta mujer perdió la razón y por este motivo escondió por todo este tiempo a su único hijo. Permaneció por este tiempo en un sótano aislado completamente del resto de las personas. Al descubrir a este hombre que ya con 40 años de edad estaba gravemente desnutrido, tenía llagas y heridas en sus piernas y no tenía casi dientes, no estaba comiendo bien y tampoco podía hablar. Aquí está un hombre que fue privado de su libertad por casi 28 años. Su madre perdió la razón y lo mantuvo a la fuerza en cautiverio y esclavitud por todo este tiempo. Así que este hombre perdió 28 años de su vida, de su libertad. Y lo que le impidió experimentar una vida normal. Amén. Alguien se dio cuenta, lo descubrieron y fue puesto en libertad y lo rescataron, salvándole así la vida. Eso me hizo recordar al pueblo hebreo que por 430 años más o menos estuvo en contra de su voluntad en esclavitud en Egipto. Estuvieron cautivos por la mano de Faraón y fue hasta que Dios les mandó ayuda y un libertador para que ellos pudieran experimentar lo que es ser libre. Amén. Yo quiero predicarte en esta noche un sermón llamado Buscando mi libertad. Buscando mi libertad. Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice la palabra de Dios: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Dejen a mi pueblo y celebraré fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Vamos a saltarnos hasta el versículo 6. Amén. Dice así: Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Vamos hasta el versículo 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: No se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros y juzgue,
pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos mate. Amén. Vamos a por esta palabra. Cierra tus ojos, abre tu rostro, Padre Celestial. En esta noche, Señor, yo le pido que usted use mi vida y mi corazón como un instrumento, Señor, para poder predicar la palabra. Yo le pido, Señor, en esta hora, que desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, que está escuchando este mensaje, Señor, salga restaurado y entendido, Señor, que tú eres el que liberta, Señor, a aquellos que están en opresión o en esclavitud, de cualquier vicio o de cualquier situación en su vida. Yo te pido, Señor, que tú traigas esa libertad a cada corazón y a cada vida. Te lo pido todo esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Quiero entrar en mi primer punto, la realidad de la esclavitud. En nuestro texto, la Biblia nos habla un poco de la historia del pueblo hebreo y de cómo los había mantenido en cautiverio. ¿Sí? Estaban cautivos por muchos años y son esclavos de la nación de Egipto. Israel estaba experimentando servidumbre. Eso se vuelve un ejemplo para nosotros como cristianos y seguidores de Dios. Esto se presenta en la vida de cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Porque sabemos lo que vivimos antes de llegar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido sanados muchos de nosotros de cosas que no soltábamos y que estaban acabando con nosotros como con nosotros de una manera muy tremenda, como son los vicios y las adicciones. En nuestro texto vemos que el pueblo de Dios en este momento se encontraba bajo esclavitud. En el versículo 13 y 14 dice así: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Más adelante, en el capítulo 2, en el versículo 23, dice: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Éxodo 6, versículo 9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La Biblia claramente nos habla de que la nación de Israel estaba bajo yugo de esclavitud, estaba sufriendo. Estaba el pueblo de Israel oprimido por Faraón, por el pueblo egipcio, y estaban en un sufrimiento y en una opresión grande en sus vidas. Este pueblo había sido llamado bajo el nombre de Dios para reinar y gobernar esta tierra. Sin embargo, vemos que el pueblo está en esclavitud y bajo el yugo de la servidumbre. Esto bien puede representar a la humanidad. La Biblia nos dice que el mismo Señor Jesús miró a las personas y tuvo compasión de ellas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que aquí está Jesús y mira a las multitudes y llega a la conclusión que el mundo está perdido. El mundo está bajo el yugo de la esclavitud, está atado por el pecado. ¿Cuántos saben eso? Y sabemos que aún con una sonrisa por fuera, esta no es la realidad de la vida de aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Sabemos que aunque se ven bien por fuera, por dentro muchas veces son esclavos de sus pasiones y de su carne. Por eso realmente jamás son felices o plenos en su vida. El mundo está atado por el pecado, y esto es por los apetitos de la carne, como la lujuria, la codicia, amargura, las adicciones, y demás pecados que nos esclavizan, así como estuvo la nación de Israel. Amén. Es importante entender en esta noche, iglesia, que hay apetitos de la carne, apetitos del corazón de los hombres que los llevan a mantenerse esclavos toda la vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 34, dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Esclavo es del pecado. Es algo muy parecido a lo que vivió el pueblo de Israel en aquel tiempo.
Porque cuando uno no está bajo el gobierno de Dios, entonces está bajo el gobierno de Faraón. Y este personaje está descrito como el mismo diablo. O sea que si no te gobierna Dios, te gobierna el diablo. Así de sencillo. Cuando uno tiene al Señor, el señorío de Dios, está marcado la diferencia ante los ojos de los demás. Pero cuando no está Dios en tu corazón, está marcado el pecado y estás marcado en la esclavitud. Y con esto quiero entrar al segundo punto, el fruto de ser esclavo. Nuestra escritura nos habla de algo que en algún momento nos llega a pasar, y es que si nos dejamos gobernar por algún pecado, algún hábito o costumbre que no son de Dios y vienen del mismo diablo, del mundo, le estamos abriendo el corazón al pecado, como la indisciplina y los malos hábitos que empiezan a gobernar nuestra vida y a tomar control. Muchas veces creemos que el mirar mucha televisión no es pecado. Muchas veces pensamos que tener mucho tiempo el celular y estar usándolo no es pecado. Muchas veces pensamos que andar navegando el internet no es pecado. Pero yo te voy a decir una cosa y yo quiero que en un momento analices, ¿estás siendo realmente una persona, un hijo de Dios, consciente de lo que estás viendo en la televisión, consciente de lo que estás viendo en el celular, consciente de lo que estás navegando por internet? Porque te voy a decir una cosa, son ventanas, son puertas que abre el enemigo para robarle al mundo, a los hijos de Dios incluso, su salvación. En Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Así que si permitimos que tome control en nosotros la televisión, el celular, las redes sociales y los vicios y las adicciones, nos vamos a convertir en servidores del pecado. ¿Cuántos entienden eso? Y sabemos bien que esto nos lleva a la destrucción, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. La nación de Israel es esclava de Egipto. Hay una fuerza que los está oprimiendo por medio de Faraón. No son libres, están bajo servidumbre. Esta palabra servidumbre significa, es un trabajo en la cual una persona es esclava, una tarea forzada sobre un individuo. Así que el pueblo se encontraba en esta situación, siendo esclavo, siendo oprimido. Estaba siendo gobernado por un señor que no era Dios y ahora estaba bajo cautiverio. Se la pasan trabajando de sol a sol como muchos de esta iglesia. Pero bueno, tú trabajas de sol a sol, pero ganas un chorro de lana. Y si no lo estás haciendo, no tiene caso que trabajes de esa manera. Ellos trabajaban de sol a sol y ni siquiera les pagaban y además los golpeaban. Imagínate cómo estaban viviendo. Esto nos trae una enseñanza cuando alguno es esclavo de algo o de alguien, ahora está bajo su autoridad. Y en el texto ellos estaban bajo el gobierno de Faraón. Y en ellos empiezan a tomar el control la idea de que así deben permanecer por siempre. Aunque Moisés llega y les dice que Dios los va a hacer libres, no lo creen y no lo aceptan. Quieren quedarse así como esclavos. Imagínate ese pensamiento que entró en su corazón de que pues así tenían que vivir por el resto de su vida. En lugar de aceptar la voluntad de Dios, ellos empiezan a expresar cosas como: no tiene mucho sentido, ¿para qué nos vamos de aquí? ¿A dónde iremos? Así que empiezan a poner en su corazón esa esclavitud que siembra el enemigo, que siembra el diablo en la vida de las personas. En Éxodo, en el capítulo 5, en el versículo 21, dice así la palabra de Dios: nos habéis hecho abominables delante de Faraón. Fíjate, aquí está un pueblo en cautiverio de esclavitud. Y Dios les manda un mensaje y les dice que los va a libertar. Que se preparen y en lugar de recibir ellos esta buena noticia con gozo y creer las promesas de Dios, lo que leemos
es que inmediatamente ellos ahora prácticamente empiezan a resentirse. Porque es el corazón de las personas. Es el corazón de la humanidad, empieza a resentirse y a creer que debe de vivir una vida de esa manera. Con represión, con esclavitud. Siendo oprimidos por el enemigo. Podemos ver que ya tienen una mentalidad de derrota, en lugar de creer que Dios los quiere ayudar ahora. Ellos dicen, por tu culpa, los egipcios nos van a matar. Esto es algo que a muchos les llega a pasar cuando llegan a la iglesia. Ahora todo me sale mal. Mejor no hubiera venido a este lugar. ¿Para qué me hice cristiano? Mejor me hubiera quedado como estaba. Y muchas otras cosas más. ¿Sabes por qué piensan así? Porque siguen siendo esclavos de algo o de alguien que no quieren soltar. Muchas de estas cosas no se ven, están en el corazón de cada uno de ellos y los tiene bajo su yugo en servidumbre, ya sea la envidia, la lujuria, el rencor, los celos, amargura, y podemos decir muchas otras cosas más. Y podemos decir que aún amas a Dios, ¿verdad? Que sigues creyendo en Él, pero sigues haciendo cosas que empiezan en malos hábitos y terminan en adicciones. Sin darnos cuenta empezamos a ser pecadores. Y recuerda las palabras de Jesús: el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Cuando tú deliberadamente desobedeces a Dios y das tu carne al pecado, entras en una dimensión de servidumbre y te conviertes en cautivo de aquellos que están en tu corazón, y mente. Puedes venir a la iglesia y escuchar diferentes sermones, pero si no tienes cuidado, ese pecado empieza a tomar control, como lo hizo con el pueblo de Israel, ya que Dios les mandó a Moisés, y en lugar de ellos creer en Dios y su palabra, de que dejarían de ser esclavos para convertirse en una nación libre, ahora empiezan a decir: no, mejor apártate, es más, vamos a morir por causa de lo que nos estás diciendo. Porque la mentalidad de un esclavo no es una mentalidad de victoria. ¿Cuántos entienden eso? Cuando tú empiezas a dar tu vida a la esclavitud del pecado, cuando cedes espacio en tu corazón, te conviertes en cautivo de aquello que te tiene esclavo. Y siempre es por el pecado. La gente es cautiva a uno o varios pecados. Gente atada a vicios, a pecados secretos en sus vidas, y comienzan a conformarse con esa mentalidad de derrota en lugar de ser libres, porque el espíritu de esclavitud los convence de que no van a ser libres. Es más, así te vas a morir. Con ese problema, con ese pecado, con esa adicción que tienes en tu vida. Si no tenemos cuidado, iglesia, creeremos las mentiras del diablo. Creeremos las mentiras del diablo. La Biblia nos dice que este pueblo cayó en las redes del temor. No nada más abrazó una mentalidad de derrota, sino que también estaban llenos de miedo. En el capítulo 5, en el libro del Éxodo, en el versículo 20 y 21 dice: y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, y les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzguen, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniendo la espada en la mano para que nos maten. Estamos leyendo cómo el pueblo de Israel se encuentra derrotado y lleno de temor. Mira, aún no iniciaba la pelea y ellos estaban derrotados. Son esclavos, y ahora, en vez de recibir la noticia de que serían libres con gozo, con alegría, están llenos de miedo. Y el miedo empezó a tomar control de sus emociones y de su mente.
Eso es lo que pasa cuando nos llenamos de miedo. Empieza a tomar control de nuestras emociones, de nuestra mente y de nuestro corazón. Cuando una persona tiene pecado en su corazón, se llena de confusión y se desespera. Está siempre alterada y busca de alguna forma que no le digas nada. Así que estas personas deben de pedirle a Dios libertad en aquello que los tiene esclavos. Porque este espíritu que te tiene encadenado te abre al temor, te abre al miedo, te abre a pensar que tienes que vivir así por siempre y así vas a morir. Llegas a la iglesia y Dios te dice: te voy a ayudar, vas a ser libre. Pero el problema es que no le crees. El problema es que no tienes fe y no crees en que Dios puede lograr eso en tu vida. Moisés lleva ese mensaje al pueblo de Israel. Dios les dice: quiero ayudarlos. Pero el espíritu de esclavitud les dice: no, aquí te vas a morir. Como pasó con tus padres y abuelos, aquí te vas a morir. Y con esto buscaban quitar toda esperanza entre los habitantes. Ahora quiero decirte que cuando tratamos con el problema de la esclavitud, porque todos de alguna manera éramos esclavos del pecado, ¿cuántos dicen amén? Debemos entender que hay una fuerza que no va a permitir que te salgas de ese pecado. Y ese es el diablo. Porque a eso vino a la tierra, a destruirte. Y mucho más a los hijos de Dios, mucho más a los cristianos. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, en el versículo 10: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Así que debemos de entender que cuando somos esclavos del pecado, no vamos a poder dejar por sí solos ese problema, ese pecado. Necesitamos de la ayuda de Dios cuando se tiene esto. ¿Por qué crees que muchas personas dicen: yo lo dejo cuando quiera? Y jamás se alejan de ese vicio, jamás se alejan de esa adicción. No pueden. Y si lo dejan por un momento con facilidad, recaen. ¿Por qué? Porque están siendo esclavos de ese pecado. Están siendo esclavos de eso en su vida. Esto recae mucho en aquellos que tienen algún vicio, como el alcoholismo y la drogadicción. Cuando nosotros nos abrimos al pecado, abrimos puertas a lo espiritual y permitimos que el enemigo tome acceso directo en nosotros. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, amén. Epístola a los Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de fuerzas espirituales. ¿Cuántos entienden esto? Y dice la Biblia que el pueblo estaba bajo el yugo de Faraón. Y cuando se habla de Faraón, hablamos del mismo diablo. Amén. Así que cuando te conviertes en esclavo de una adicción o un apetito carnal, cualquiera que este sea, te conviertes en esclavo e inmediatamente aceptas a Faraón como tu Señor, como tu gobernante, como tu Dios. A muchos le preguntas: ¿quién es tu Señor? Y responden: Dios. ¿Es Dios? ¿Quién más? Pero yo te lo dudo cuando los veo llenos de adicciones y pecados en su vida. Sé que Dios no está gobernando sus vidas, pero sí sé quién las gobierna: el diablo. La Biblia nos dice que el pueblo estaba bajo el yugo de Faraón. Así que cuando hablamos de la esclavitud, necesitamos entender que esto es espiritual. ¿Cuántos entienden esto? Ahora, como el pueblo de Dios que existe, el pueblo de Dios sabe que existe un enemigo presente, y es el diablo quien busca que seas un esclavo. Es el enemigo quien te quiere sometido. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 28, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 28, dice:
Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Jesús reconoce en esta parte de la palabra que hay un enemigo. Que hay un enemigo llamado Satanás. Y esa es la realidad de todo aquel que es esclavo del pecado. Está siendo manipulado, controlado por el diablo. Quiero terminar mi sermón en esta noche: la esperanza. ¿Sí? Porque existe una esperanza que nos da la libertad. La palabra de Dios nos entrega como un medio de liberación el libro del Éxodo. Porque la historia que se reescribe es muy similar a lo que vive un hombre antes de ser libre. Porque ¿cuántos saben que éramos esclavos del pecado, pero Dios podemos ser completamente libres? Amén. No sé qué esté gobernando tu vida en este momento. Lo que sí puedo asegurarte, que en Cristo Jesús puedes ser libre esta noche. En nuestro texto hay dos cosas que debemos de considerar. Si vamos a ser libres y vivir fuera del yugo de la esclavitud del pecado, necesitamos entender, uno, que Dios está dispuesto a ayudarte. Que Dios está dispuesto a ayudarte. En el Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 7, dice de la siguiente manera: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios vio a su pueblo que se encontraba bajo cautiverio y decidió ayudarlo. Esto nos da una tremenda esperanza a todos los que en algún momento hemos sido esclavos del pecado. Aquí nos dice que la gente no se portó bien y que por esto Dios los ayudó. No habla de eso. No habla de que la gente estaba haciendo las cosas bien. No fue así. Lo que pasó es que Dios los vio y escuchó su clamor y decidió ayudarlos, porque ese es el Dios al que servimos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios lleno de amor y de misericordia. Cuando batallamos con el pecado, las adicciones, los malos hábitos, uno de los mensajes del infierno es que nunca vamos a salir de ellos. Que siempre vamos a tener que estar batallando con esto toda la vida. Y jamás vamos a poder ser libres. Es más, el diablo te dice: Dios ni te quiere. Y mucho menos le importas. Él no te va a ayudar. Pero eso es una mentira. Una mentira del diablo. Porque en Cristo Jesús podemos cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ser libres de las garras del pecado. La enseñanza de nuestro texto es que hay un Dios que está dispuesto a ayudarnos. En el capítulo 6 del Éxodo, en el versículo 1 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Sabemos que Dios mandó 10 plagas al pueblo egipcio para traer libertad al pueblo de Israel. Si tú estás batallando con ataduras y vicios, sea lo que sea, como te repito, no tiene que ser necesariamente alguna situación del alcohol o la droga. Hay muchos vicios, como te decía, como ver televisión, como tener el celular todo el día en la mano, como navegar en las redes sociales, como los videojuegos, como las series de televisión, como muchas otras cosas. Hay muchos vicios que te tienen atado, te tienen sometido. Sea lo que sea en lo que estás batallando, en este momento, la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que Dios te quiere ayudar, que Dios te quiere libertar. Es más, Dios se deleita en ayudarnos. Y esto es algo que el diablo odia y aborrece.
porque tenemos un Dios de gracia, de favor, de bendición para su pueblo. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 13 y 14 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Está recordando a la nación de Israel: ustedes son como un gusano, o sea, no hay dignidad en su vida. Sin embargo, a pesar de que seas así de insignificante, dice: yo soy tu Redentor y yo soy quien te ayudo. En nuestro texto podemos ver que Dios vio a su pueblo cautivo y tomó la decisión de darle libertad. No merecemos la gracia de Dios, no merecemos el favor de Dios, pero Dios es un Dios de bendición, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor por su pueblo, y Él quiere hacerte libre. Mira, Dios es un Dios libertador. Amén. Dios es un Dios libertador. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 10 dice: ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta fue la palabra de Dios a Moisés. Dios vio a su pueblo cautivo y escogió para ellos un libertador y se los mandó. Eso obviamente para nosotros representa la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es quien nos libertó. Cuando llegamos a este lugar y decidimos llevarlo a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proteger a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mira, lo dice 2 veces en este texto: libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Así que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos trae libertad, nos quiere libres. Podemos concluir que Dios miró a su pueblo en esclavitud y los amó tanto que les manda un libertador, aun cuando no lo merecían, para ayudarlos a que puedan ser libres. Dios quiere que seamos libres, iglesia de Buenavista. Dios quiere que seamos libres, iglesia de Buenavista. Dios me hace sentir que hay gente que está batallando con algo en su vida. Quizá podemos vernos bien por fuera, pero por dentro tú te conoces mejor que nadie y no has podido cambiar, aun cuando lo has intentado. Últimamente el diablo ha tratado de engañarte y deja decirte que si tú no le das derecho a Jesús en tu vida, nunca vas a poder ser libre. Quizá no has podido cambiar, aunque lo hayas tratado de hacer en diversas ocasiones o lo estés tratando de hacer siempre. Pero Dios te dice esta noche: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Así que Dios te puede cambiar si tú se lo pides de todo corazón. Porque dice la Biblia que mandó a su único Hijo para que todo el que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Muchas veces ya tenemos tiempo en las cosas de Dios y pensamos que ya libramos, pero sabes bien que no has cambiado. En tu corazón sabes que aún sigues batallando con ciertas áreas en tu vida. Que si has tratado y se lo has puesto de alguna manera a Dios para que te ayude, pero no lo consigues. Dios está diciendo que quiere ayudarte en este momento. Y ha mandado a un libertador, a su Hijo Jesús. Muchas veces somos nosotros quienes nos complicamos las cosas, porque Dios ya nos mandó un libertador. Para la nación de Israel se llamó Moisés. Para nosotros se llama Jesucristo. Así que no hay excusa para vivir esclavo del pecado en este 2021. No hay excusas. Tú puedes ser libre clamando la sangre de Cristo en tu vida. Hay veces que no queremos cambiar, aun cuando llevamos tiempo en la iglesia.
Aun cuando tenemos tiempo congregados en este lugar, no queremos dejar ese pecado en mi corazón. Porque nos gusta el pecado y porque nos gusta darle ese placer a la carne. Es mejor que te arrepientas y que arregles tu corazón antes que sea demasiado tarde. ¿Sabías que si tú tienes ese pecado en tu corazón y Cristo viene y si llevas a su iglesia, te quedas? ¿Sí? ¿No te vas? Porque sigues trayendo ese pecado oculto en tu corazón. Tenemos que crecer y madurar. Y Dios esto lo demanda en la vida de todo creyente. En Proverbios capítulo 21, versículo 31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dios es quien da la victoria. La voluntad de Dios no es que tú vivas una vida privada de libertad. Dios no quería que un hombre de 40 años viviera atado a su recámara, maltrecho y lastimado, bajo cautiverio. Eso no es normal. Sin embargo, alguien pudo encontrar a este hombre y lo pusieron en libertad. Esto es lo que Dios hace en cada servicio en la iglesia, te trae libertad. Dios mira nuestras condiciones o nuestra condición y Él sabe que somos pecadores. Pero en Cristo Jesús somos llamados a ser cabeza y no cola. Y Dios nos llama a ser libres. No podemos dejar de reconocer la influencia de Faraón en la vida de muchos de nosotros. El diablo siempre está atacando, dicen por ahí como cuchillito de palo, muele y muele y muele. Pero déjame decirte que a Dios es a quien se le teme y no al diablo. A Dios es a quien se le teme y no al diablo. Así que tú no puedes permitir que el enemigo te esté dando y dando y dando y tú digas, bueno, pues es que me tiene aquí contra la pared y no puedo hacer nada. No, iglesia, tienes que levantarte y reprender eso que te quiere llevar a la destrucción. Tú estás atado a un vicio o a cualquier otra cosa, pero si vienes a este altar en esta noche y dejas que Dios toque tu vida, Cristo Jesús va a quebrantar las cadenas de atadura sobre tu vida. ¿Por qué? Sencillo. Esa es nuestra posición como hijos de Dios.